en mi comentario del día 14 de mayo del 2024 es sencillamente para calificar al narcopresidente como un sujeto merolico que utiliza su cargo de presidente de la República para llamar a que el pueblo de México haga lo que el narcopresidente le dice a través de su circo mañanero. Y todos los disparates que pide que se realicen por el pueblo de México son parte de su desequilibrio mental o alteración mental que se llama narcisismo, porque López se cree un ser supremo, un ser superior que no admite que se discutan sus sentencias, sus máximas, sus ocurrencias, diría yo. Y ello en virtud de que todo el tiempo que estuvo utilizando el circo de Palacio Nacional fue para manipular la voluntad del pueblo de México y convertirlos en verdaderos zombies de su política de destrucción a las instituciones. En efecto, él decía que no es cierto que un pobre no puede aspirar a más, que porque para ellos se requiere que trabaje y que estudie. Hasta ahí está bien. Pero luego remata con una estupidez, que hay que tener humildad como San Francisco de Asís, que no es necesario tener mucho para vivir bien o poco para vivir bien. Y ello no es más que un disparate y una manipulación para que se forme un ejército de borregos y poder ser controlados para las elecciones que se avecinan con su corcholata. Y para estar en contexto, me permito exhibir a López en su circo diciendo estas ideas manipuladoras y populistas así. Nada de que el que nace pobre va a morir pobre, no. Podemos con el trabajo, con el estudio, ascender. Nada más, también en eso, ¿no? No ser exagerados, extravagantes, no tener más de lo que se necesita. Y ahí aplica lo de San Francisco de Asís. Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Bueno, estos disparates lo ubican como un cínico y además como un hipócrita. Finge ser y sentir lo contrario de lo que no es y sentir. Este señor es un millonario, vive en un palacio, recibió el apoyo del narcotráfico, especialmente del cartel de Sinaloa y de los Zetas. Según investigaciones de la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, al haberse comprobado que recibió millones de dólares. Y es por ello que le debe su triunfo a la presidencia de la República, precisamente a la delincuencia organizada.
a los narcotraficantes de Sinaloa. Por ello es que les hizo una carretera de 140 kilómetros en Badiraguato. Ha concurrido a ese lugar de no más de 4,000 personas, más de 8 veces. Un acto deleznable es haber saludado a la mamá del Chapo Guzmán, a donde concurrió, donde estaba en una camioneta, y la saludó, lo que no ha hecho con las madres buscadoras ni con los damnificados de Guerrero y Acapulco. Y por otro lado, ha creado un nepotismo con sus hijos, quienes son inmensamente ricos. Ninguno de estos mantenidos trabaja, porque viven de los contratos a modo que otorga López a sus prestanombres y son multimillonarios. Quiere decir que López no predica con el ejemplo, es un farsante, es un mitómano. Y además quiero también remachar mi acusación de que López es un cínico y un hipócrita con las declaraciones que rindió en un programa de televisión, en donde de viva voz y de manera voluntaria expresó a Carmen Aristegui que para acabar la corrupción tenía que empezar con los de arriba, es decir, con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, pero que no lo hacía porque sería hacer una persecución que crearía un conflicto social. Es decir, que López no cumplió su juramento de respetar la Constitución, pues su obligación era acabar con la delincuencia organizada. Y entre esa delincuencia estaba la de cuello alto, que era la de Peña Nieto, la de Calderón y la de Fox. De manera que López no es más que un cínico y un hipócrita convenenciero. Y para demostrar mis afirmaciones, me permito exhibir la entrevista que Carmen Aristegui le hizo al narcopresidente así. Si se trata de juzgar y de abrir expedientes, tendríamos que comenzar por los de arriba. Pues eso. Sí, porque ese es el cambio. Pues eso. Porque ese es el cambio. ¿Y por qué no? Voy a explicarlo por qué no. Venga. Porque sostengo que sería conspirar. ¿Contra qué? En contra de la estabilidad política del país. ¿Pero por qué? desatamos ¿a los demonios? Sí. ¿Sí? Sí. Como dirían los clásicos, aquí el Ruiz Massieu, ¿los demonios andarían sueltos? Sí, no, se suelta la confrontación, nos empantanamos. A ver. En el conflicto. Detengamos un segundito aquí. Se desata la confrontación ¿entre quién y quién? Entre los mexicanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tendrías que enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. O sea, que el narcopresidente es un cínico y es un hipócrita. En su primera declaración en su circo, el primer video, manifiesta que un pobre no puede morir rico, que porque ello con la educación y con el trabajo que puede tomar un stand económico alto, pero que hay que ser humildes y no aspirar a más. Y ello es ir en contra de la razón, la lógica y además la buena fe, porque en lugar
de alentar al pueblo de México para que no aspire a la pobreza, sino más bien a un stand de vida, a un estatus económico cada vez superior, porque de ello depende la estabilidad en las familias y no de la pobreza franciscana o republicana que propone López, de que no hay que aspirar a ser rico, sino a tener lo más indispensable. Y ello tiene su lógica, porque López lo que quiere son borregos para poder manipularlos y controlarlos. Y por otro lado, está exhibiéndose como un verdadero mediocre y además un alcahuete de la delincuencia, porque si perdonó a los corruptos de antes, que son Peña Nieto, Calderón y Fox, quiere decir que es un cómplice de la corrupción de los de antes y que por ello es el fracaso de su desgobierno. Y yo más bien pienso que se está curando en salud, porque si hubiera castigado a los corruptos de antes, estuviera ahora en capilla esperando a que al terminar su desgobierno para irse a la chingada, fuera procesado por los delitos de traición a la patria y los que más resultaren. En fin, que mi opinión pues es en el sentido que López ganó a pulso, su carácter de pusilánime, cínico, hipócrita, manipulador y además un alcahuete de la delincuencia organizada de cuello alto, es decir, de Peña Nieto, de Calderón y de Fox, y que los utiliza ahora en su circo todos los días para tener el pretexto de que los responsables del fracaso de en el gobierno es responsabilidad y culpa de los expresidentes que no castigó, que se hizo de la vista gorda y que además los alcahueteó en todas sus ilicitudes al frente de sus gobiernos, y que ahora que trata de convencer al pueblo de México, lo único que está logrando es que tengamos una animadversión a todo lo que vuela a Morena, porque todo el desgobierno que se hizo por el narcopresidente fue en base a falacias, mentiras, hipocresías y cinismo. Muchas gracias.